Mis hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes en este momento compartiendo la palabra de nuestro Dios y poder también disfrutar de la comunión entre todos nosotros, nutriéndonos con el alimento espiritual que Dios nos da todos los días. Gracias a Dios por eso. Hermanos, vamos al texto bíblico, vamos a la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 7, desde el versículo 7 hasta el 12. Dice así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Acaso alguno de vosotros le da una piedra a su hijo cuando le pide pan? ¿O le da una culebra cuando le pide un pez? Pues si vosotros sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Gloria a Dios. Uno nota aquí en este texto cómo nuestro Señor le pone un énfasis, ¿no? Cuando después de decir pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, hace el énfasis con más vehemencia y dice: porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es como el Señor queriendo decir, es una promesa, y es una promesa para ustedes, para que le echemos mano. Pero esta promesa debemos saberla comprender, debemos entender el espíritu con el cual el Señor nos lo entrega. La vida es, hermanos, un viaje. La vida es como un peregrinar. Y uno nota en el ejemplo de Abraham, el patriarca, que Abraham fue un peregrino y entendió algo que debemos entender nosotros. Y como dice el texto, Abraham salió sin saber a dónde iba, pero él sabía con quién iba. Y esto es lo que importa. Él sabía que iba con alguien en ese viaje, que no estaba solo. Había un ser que le dijo que no lo abandonaría. Y aunque no sabía qué iba a suceder, qué le iba a acontecer, con qué se iba a enfrentar, con qué problemas iba a tener que lidiar, era una persona que aprendió a vivir por eso feliz, contento, tenía gozo, porque contaba con un compañero de viaje que lo animaba en medio de sus tragedias, en medio de sus luchas, pero que nunca lo abandonaría. Nuestro Señor Jesucristo, igualmente como hombre de fe, también contó con ese compañero de viaje, con ese compañero de peregrinar. En medio de la situación de la cruz, sabía lo que le esperaba. Incluso cuando sus discípulos más íntimos empezaron a dejarlo, empezaron a abandonarlo, porque tenían miedo, estaban preocupados por salvar sus vidas. Sin embargo, él en el texto de Juan 16 dice: He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estaré solo, porque el Padre está conmigo. ¡Qué maravilloso! Esto es lo que importa, hermanos. Nuestro Señor no ha prometido cambiarnos todas las circunstancias de la vida, no nos ha prometido quitarnos todas las dificultades, las pruebas, los problemas, las tribulaciones, pero hay algo que sí nos prometió. Nos dice que en medio de todo eso, Él nos garantiza que Él va a estar allí, que Él va a estar con nosotros. Nunca, hermanos, tendremos que asustarnos porque Él va a estar allí con nosotros. Esa es la promesa de nuestro Dios. Y por eso, en este texto de Mateo 7,
cuando se dice pidan y se os dará, busquen y hallarán, llamen y se os abrirá. Es la manera como nos está diciendo el Señor: yo estoy allí, yo voy a estar allí, yo no los voy a abandonar. Obviamente, no dice necesariamente pues que todo lo que yo quiera pedirle, Él no lo va a dar. No quiere decir eso. Por obvias razones, ¿no? Tenemos que todos darle gracias a Dios de que Dios no esté dispuesto a darnos todo lo que se nos ocurra pedirle a Él. Todos tenemos en nuestra vida esa experiencia de que llega el momento con el tiempo donde uno le dice a Dios: uy, Dios mío, gracias porque donde usted me hubiera concedido ese deseo hoy estaría en graves problemas. Gracias a Dios por eso. Este texto nos habla de grandes promesas, pues recibir todo esto que pedimos, que buscamos, que tocamos, se nos abre. Pero hay que observar ciertas condiciones para poder disfrutar de estos grandes beneficios que nos ofrecen en Cristo. ¿Y qué es lo primero? Es que debemos darnos cuenta de nuestra necesidad. El problema básico del género humano es que no cae en la cuenta de la necesidad en que está. O sea, ¿qué es lo que realmente yo necesito? ¿Cuál es mi necesidad? Por eso es que nosotros pedimos mal, porque no somos conscientes de nuestra verdadera necesidad. Y todo esto tiene que ver pues por el efecto del pecado en nosotros. El efecto del pecado nubla la conciencia de nuestra verdadera necesidad. Por eso hay dos elementos esenciales que debemos tener en cuenta nosotros para poder recibir todos estos beneficios que nos habla Mateo capítulo 7, y es la conciencia de que realmente como humanos estamos necesitados. Y como segundo punto, la conciencia de la riqueza de la gracia de Dios, de la gracia que hay en Cristo. Mis hermanos, solo los que se dan cuenta de estas dos cosas pueden verdaderamente pedir. Porque solo el que dice: caramba, como dice Pablo, miserable de mí, este busca la liberación. Los otros no son conscientes de su necesidad. El que sabe que está hundido es el que comienza a pedir. Y entonces comienza a darse cuenta de las posibilidades que existen en Cristo. Pero uno, cuando de pronto expresa esto, uno cree que es del indigente, el ladrón, el matón, el sicario. No, de hecho, como cristianos, nos congregamos, oramos y tenemos que pedirle a Dios que nos revele nuestras verdaderas necesidades, porque a veces a nosotros los creyentes se nos complica, porque nosotros tenemos una idea un poco superficial de nuestras necesidades, aunque declaremos que nuestra máxima necesidad es Dios. Y realmente eso tenemos que examinarlo a profundidad para entender nuestra verdadera necesidad. Porque a veces estamos diciendo que nuestra necesidad es Dios, pero no es real. Estamos buscando otras cosas y nuestra vida, nuestro día a día lo deja ver. Por eso, conciencia de nuestra necesidad real como seres humanos y también la conciencia de la riqueza que hay en Cristo. El texto de Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19, voy a leerlo. Dice la palabra de Dios: así pido a Dios, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que os conceda espíritu de sabiduría y revelación para conocerle perfectamente, que ilumine los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza que habéis sido llamados por Él, cuál la gloriosa riqueza otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa.
Pablo ora a Dios para que esta buena iglesia de los Efesios, de Éfeso, despierte a esa conciencia de la riqueza de la gracia de Dios. Es muy importante entenderlo porque para yo pedir, así como dice el texto de Mateo, pedid y se os dará, yo necesito saber cuál es mi real necesidad y también necesito saber cuáles son las posibilidades que tiene aquel al cual le oro. Nosotros debemos pedir conscientes de que ese Dios es muy amplio, de que todo lo puede, de que es poderoso, de que es sabio, de que sabe hacer las cosas. Ese Dios bueno que quiere darnos lo mejor. Tenemos que ser conscientes de eso. Dios es rico en todos los sentidos. A veces tenemos ciertas situaciones donde dejamos de orar, pero de fondo es porque creemos que Dios no es capaz de resolver nuestra situación. Por eso el que ora y pide cree que hay suficientes recursos en ese Dios para suplir nuestras necesidades. Gracias a Dios por eso. Mis hermanos, qué bueno estar con nuestro Dios, qué bueno poder contar con Él. Y qué buena esta palabra que nos anima a pedir, pero pedir como es, como debe ser. Hay otro principio aquí muy importante y que nos lo deja ver el mismo texto. Dice el versículo 9, ¿acaso alguno de vosotros le da una piedra a su hijo cuando le pide pan? ¿O le da una culebra cuando le pide un pez? Entonces, aquí hay otro principio. Y tenemos que entender que Dios es nuestro Padre. Nuestro Padre. Y un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Aun cuando esos hijos, por desobediencia, estén en condiciones tristes, digámoslo como se puede decir bíblicamente, estén en el cautiverio. Hay un texto en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 19, versículo 29. Dice la palabra de Dios por boca de Moisés, dice desde el 27, Yahvé os dispersará entre los pueblos y no quedaréis más que unos pocos en medio de las naciones a donde Yahvé os lleve. Allí serviréis a dioses de madera y de piedra hechos por manos humanas, que ni ven ni oyen ni comen ni huelen. Pero miren el amor de un padre. Desde allí, ¿sabes? De ese lugar de cautiverio, buscarás al Señor tu Dios y lo encontrarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Es un Dios que se deja encontrar. Es un Padre que se deja encontrar. En Jeremías capítulo 29, Jeremías capítulo 29, versículos del 11 al 14, dice así, bien conozco los designios que abrigo sobre vosotros. Son designios de paz, no de desgracia, de daros un porvenir cuajado de esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me solicitéis de todo corazón. Me dejaré encontrar de vosotros. Devolveré vuestros cautivos, os recogeré de todas las naciones y lugares a donde os desterré, y os haré tornar al sitio de donde os hice ir desterrados. Esta es la carta que envía Jeremías desde Jerusalén al pueblo de Israel que está en cautiverio. Tenemos un Dios que es Padre, un Padre que cuando lo buscamos estará allí a pesar de que nos encontremos a veces un poco
desalineados con el Señor. Es no más que lo llamemos de todo corazón y volverá a estar con nosotros, cercano, ayudándonos en todo tiempo. Otro principio que podemos encontrar en ese mismo texto es cuando dice el versículo 11: pues si vosotros que sois malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. Mis hermanos, Dios es un Dios que no comete errores. Dios conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo de una manera única. Pensemos en un padre terrenal. No da piedras en vez de panes, pero como papá terrenal se equivoca, comete errores. El padre terrenal, con la mejor intención, piensa a veces en cierto momento que está haciendo algo para su hijo, algo bueno, pero descubre más adelante que le perjudicó. Pero este Padre, el Padre Celestial, Padre que está en el cielo, nunca comete sus errores. Nunca nos dará nada que resulte dañino para nosotros. Esta es una de las cosas más maravillosas que podemos descubrir. Somos los hijos de un Padre que no solo nos ama, sino que nos cuida, vigila sobre nuestra vida y nunca nos dará nada malo. Aunque no entendamos, aunque nuestra interpretación crea que sí, nunca nos dará nada malo. Nunca nos engañará. Nunca cometerá errores en lo que nos va a dar. Él lo sabe todo. Su conocimiento es absoluto. Si día a día desarrollamos esta conciencia de el Dios que es Padre, y que no solo es Padre, sino que como Padre nos quiere dar lo mejor, entonces enfrentaríamos las circunstancias de otra forma, mucho más tranquilos. Pedro, el apóstol, dice en 2 de Pedro 1:3, su divino poder nos ha concedido cuanto necesitamos para la vida y la piedad, mediante algo, ¿qué será? El conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud. Esta idea de conocimiento perfecto, hay una versión que dice mediante la relación íntima, porque la idea de conocimiento en la Biblia es no algo intelectual, sino como una experiencia de vida. Entonces dice la palabra de Dios, su divino poder nos ha concedido cuanto necesitamos para la vida y para la piedad, pero mediante una experiencia íntima con Él. Es clave la experiencia íntima con Él para poder vivir, aprovechar todo eso que nos ha dado para la vida y para la piedad. Así como Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, nos habla de una experiencia íntima y a Jesucristo a quien has enviado. Qué importante, porque es una invitación a través de este texto, mis hermanos, en época de estar en casa, estar quietos en casa, de buscar a Dios. Nuestros pastores que han comentado, han compartido la palabra de Dios, uno nota el énfasis, Dios hablando a través de ellos. Busquemos a Dios, es el tiempo de alinearnos, de corregir tantas cosas que tenemos en el corazón, pero necesitamos ser limpiados, ser transformados. Es el tiempo de buscar al Señor. Y terminamos, hermanos, con el versículo 12, cuando dice, por tanto, todo cuanto querráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos. En esto consiste la ley y los profetas. La ley y los profetas. Cuando le hacían la pregunta a nuestro Señor en Mateo 22, ¿cuál es el más grande mandamiento? Entonces el Señor contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Decía que aquí se resumía toda la ley y los profetas.
Hay un texto en Romanos 13, del 8 al 10, dice así: con nadie tengas otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. La caridad es la ley en su plenitud. Entonces, está bien pedir, está bien buscar, Dios nos dice que nos va a dar, pero el versículo 12 nos dice: pero no te olvides de tu hermano, no te olvides de tu prójimo, no te olvides de hacer ese bien que tú quieres para ti, de todas esas puertas que quieres que se te abran, de todo aquello que quieres recibir. Entonces también deséalo para tu prójimo y conviértete en canal para que los otros también reciban esa bendición. Oremos a Dios y démosle gracias por su palabra en este día. Eterno Dios, te agradecemos, Señor, tu misericordia, tu obra en medio de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque contamos con un Dios que nos provee en todas nuestras necesidades. Eres un Dios suficiente, eres un Dios que no es tacaño, eres un Dios amplio en todos los sentidos. Gracias, Señor misericordioso. Y sabemos, oh Dios, de que en medio de esta circunstancia que estamos viviendo a nivel mundial, tú, oh Dios, nos estás enseñando, nos estás afinando, nos estás puliendo, Señor, para que seamos mejores siervos tuyos y mejores canales de bendición. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.